Ahora, en Te Digo la Otra, miramos la sociedad. Conciencia. Y en este Conciencia de la noche de hoy vamos a hablar sobre la investigación de sistematización, tratamiento y difusión de la información digital vinculada con las investigaciones en materia de graves violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente y terrorismo de Estado. Y ahora le vamos a pedir a nuestras invitadas que nos ayuden a descifrar este galimatías lingüístico que es el nombre del proyecto de investigación. Así que estamos recibiendo aquí en el estudio de la Uniradio a Tania Ferreira, que es docente de aquí de la FIC. Buenas noches, Tania. Hola a todos. Estamos recibiendo también a Lucía Blixen, también de la Facultad de Ciencias. Buenas noches. Y a Sofía Sánchez, que es también de la casa, es estudiante aquí de comunicación. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, para empezar un poco a desentrañar de qué va esta investigación, que están haciendo también con el apoyo de Facultad de Ingeniería, con el apoyo también de familiares de detenidos desaparecidos. Queremos conocer un poco cómo surgió la idea de esta investigación y cuáles son los componentes que tiene. Que nos cuenten un poco de qué estamos hablando. Bien, el proyecto de investigación en realidad incluye a varios grupos. Tiene que ver con los archivos, el famoso archivo Berruti, que son archivos de espionaje militar en democracia. Y bueno, lo que se hizo en realidad fue como trasladar esa investigación que había surgido en medios de prensa como Brecha y otros a Laudelar, como un proyecto de extensión. Y bueno, ahí es que surgieron algunos subproductos. El nuestro tiene que ver particularmente con observar lo que tiene que ver con el voto verde y el plebiscito del 89. Y después hay otros grupos que trataron lo suyo. En nuestro caso trabajamos con 6 rollos también del archivo Berruti. De estos 6 rollos, aproximadamente tenemos que cada rollo tiene entre 2.000 y 3.000 archivos. Nosotros trabajamos 6, de esos hicimos una selección de 200 archivos, los cuales corresponden a un archivo llamado Novedades, que es muy parecido a un parte diario policial. Es la transcripción de todas las operaciones que se realizaban en el día, en un total de 24 horas. Nosotros trabajamos con la sistematización de eso para poder encontrar grupos operativos, bases militares y también como la incidencia que tenía el sistema de información de defensa dentro de estas organizaciones en la época dictatorial. Bien, así que básicamente dentro de este proyecto tan grande, con tantas puntas, nos van a contar un poco sobre estas 2 líneas de laburo, ¿no? Si quieren, empezamos por lo primero de lo que nos hablabas vos, Tania, acerca de la investigación que hacen sobre la influencia que tuvieron los militares en la campaña de cara al referéndum del año 89, del voto verde y el voto rosado, ¿no? El voto amarillo, que tenía que ver con la derogación o no de la ley de caducidad en ese momento. Sí, esa fue como un poco el puntapié, o sea, nuestra hipótesis. Fue decir que, primero que nada, hubo espionaje. Y segundo que, los militares intentaron incidir para cambiar el resultado de ese plebiscito. Ese fue como nuestro punto de partida. Después, tuvimos que ver imágenes. El archivo Berruti tiene 3 millones de imágenes. Claro, cada imagen es un documento. Es un documento, claro. Sí. Es como un JPG de un documento. Así que no se puede hacer copiar y pegar, ese es el problema, ¿no? No, y nosotros analizamos 8 rollos, o sea, unas 6.000 imágenes. Y eso, nuestra misión era encontrar que si efectivamente hicieron eso, ¿no? O sea, lo que encontramos un poco fue que no solo espiaron el tema de cómo venía el plebiscito, o sea, cómo se organizó la campaña pro referéndum, todas las fuerzas que habían involucradas a eso, cómo se organizaban, cómo se financiaban, sino que, llegamos a encontrar algunas cosas de que sugerían que habían incidido directamente, por ejemplo, en el tema de hurtar, dicen ellos. No lo podemos afirmar así con seguridad, pero el tema de obtener documentos o fichas de información que tuviera que ver con alterar el resultado del plebiscito. Por ejemplo, uno de los objetivos era conseguir documentos que tenían el listado de las personas que firmaron para que el plebiscito se tuviera lugar. Sí, todos estos resultados, o sea, nosotros al observar estas imágenes, lo que podemos concluir primero es que hubo espionaje, o sea, en democracia, y eso hoy en día se está negando.
y es un hecho que fue así. ¿Espionaje a quién? Por ejemplo, vinculados con el referéndum, sí. Hay algunos que estaban involucrados en la campaña pro-referéndum, como por ejemplo la Comisión Pro-Referéndum, el PIT-CNT, la CUF, el MLN, el Partido Nacional. Esos, había muchos agentes que estaban destinados al espionaje de esos lugares. Y a todo nivel, eso es importante. Esta red de espionaje iba desde se juntaban en el barrio a hacer la campaña hasta las altas esferas de estos lugares, ¿no? Por ejemplo, de la CUF, el encargado de propaganda era un infiltrado. Ajá. Y estos infiltrados lo que hacían era recolectar información para hacer un análisis, el cual iba en un parte de información a lo que se llamaban los manipuladores, que eran los oficiales de inteligencia que se encargaban de recolectar esa información. Entonces, eso mostraba cómo se manejaban de una manera muy organizada para tener toda la información sistematizada en el tipo de encuentro que tenían y todo. Entonces, eso les permitió claramente hacer un seguimiento de las dos etapas, ¿no? O sea, de juntar las firmas y de toda la campaña previa al plebiscito, que fue durísima. Bien, les quería consultar en realidad, tal vez esa información no se pueda saber con exactitud, pero si tienen algún estimativo, porque por lo que cuentan fue un espionaje muy importante, y muy estructurado, como nos decían. ¿Tienen idea más o menos cuántas personas pueden haber participado de este espionaje? Eso por un lado, y por otro lado, ¿por cuánto tiempo se extendió? Es decir, más o menos ¿cuándo habría comenzado? ¿Cuándo comenzó la juntada de firmas? ¿Empezó un poco después? Para ubicarnos un poco también en las dimensiones, es decir, por cuánto tiempo pasó esto y se tapó, o sea, con normalidad, sí. y bueno, cuánta gente había involucrada, ¿no? Sí, a ver, ayúdenme. Nosotros para la investigación del voto verde hicimos un corte, ¿no? En años, en esas dos etapas que nombraba Lucía, primero desde el año 84 hasta el 86 y luego del 87 al 89, que fue cuando se puso real fuerza en la campaña. Y bueno, nosotros hicimos un poco el cálculo de las personas que habían participado para este caso en esos años. Y bueno, nosotros, por ejemplo, encontramos que habían dedicados a estudiar este tema y a comentárselo a sus manipuladores, como decía Lucía. Encontramos 38 agentes y 15 manipuladores, que vendrían a ser estos agentes de inteligencia militares. Y bueno, esa escala habría que proyectarla a todo. Y en relación, está bueno lo que preguntabas de los años. Una de las hipótesis es que se proyectó en el tiempo. O sea, no sabemos exactamente hasta qué año continuó el espionaje. Y bueno, eso también es parte de la investigación, saber... de repente, no sé, continúa. No quiero... y estos agentes, a los que ustedes llaman agentes y los manipuladores, ¿son personas que son funcionarios del Ministerio de Defensa? ¿Eran funcionarios del Ejército, de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa? ¿Eran funcionarios públicos o eran personas... ¿Qué lograron saber sobre ellos? Que me imagino que es muy difícil y muy poco, porque bueno, si eran más o menos espías apenas competentes, lo mínimo competentes que fueran, deberían ser capaces de no dejar demasiados rastros, ¿no? Pero me imagino, si ustedes saben algo más sobre estas personas. Sobre los agentes que vendrían a ser como son los espías. Los infiltrados, sí, los que estaban en realidad, metidos. Claro, eran civiles, digamos, ¿no? Eran personas que estaban, que participaban de las organizaciones, ya sea partidos políticos. Encontramos gente en la Corte Electoral, que es bastante pertinente, pues estamos hablando de una votación y de una recolección de firmas. En la Intendencia de Montevideo, en UTE. Algunos eran personas de real confianza, de dirigentes políticos, participaban de reuniones de altas esferas, y lo que hacían esos agentes o espías después era en una entrevista volcárselo al manipulador, que el manipulador sí era un oficial. Un oficial, exacto. Que todos tienen alias, ¿no? Entonces claro, ahí también está el tema de detectar quiénes quieren. Con los agentes a veces encontrás algún apellido que se cuela o alguna cosa que en alguna entrevista aparece. Los manipuladores están con sus alias más firmes y es más difícil saber quiénes son. Claro, porque en la estructura de los documentos que nosotros vimos, un mismo manipulador tenía a más de un agente. Claro. Exacto. Entonces, en esta red, además, una de las cosas que hacían era corroborar su información entre varios agentes que le entregaban dicha información. Nosotros, respecto a la pregunta que hiciste, no es el interés de este trabajo saber quién
era esa persona, quién era ese agente infiltrado. No es lo que nuestro objetivo es hacer una investigación de qué pasó, cómo se intervino, si esto entorpeció o no el resultado obtenido. Pero son identificables algunos, porque si un líder político tenía a alguien, o sea, su gran amigo, como dice ahí, estaba encargado por toda la confianza que le tenía de la propaganda, seguramente muchas personas pueden identificarlo, porque el periodo de tiempo en el que se dio esto es muy corto en relación a la vida de un partido político. Sí, claro. Pero no es nuestro objetivo en el trabajo. Sí, será en todo caso responsabilidad de la comisión investigadora en el Parlamento o incluso después de la justicia identificarlos y tomar las medidas necesarias. Ahí ya no entramos nosotros. Les quería preguntar si ustedes creen, a partir de esta investigación sobre el tema de la influencia de los militares en la campaña de cara al referéndum del 89, claro, es difícil de estimar, ¿no? Pero si esta influencia militar realmente tuvo algún efecto concreto en el resultado del referéndum. Uno puede decir, bueno, si eran actividades más bien en las cuales los militares, obviamente sin justificar lo que los militares hicieran, pero si eran actividades en las cuales ellos lo que hacían era mantenerse informados de lo que estaba haciendo la gente que estaba en la campaña pro voto verde, uno no tiene por qué pensar que eso tiene una influencia directa en el voto luego de la ciudadanía. Es más bien, bueno, son los militares haciendo tareas de información e inteligencia. Pero usted me parece que van un paso más allá de ahí a pensar que hubo una intervención, digamos, más directa. ¿Cómo lo explican esto? ¿Cómo se posicionarían sobre este tema? Sí, yo creo que nosotros dimos como con intervenciones bastante concretas. Es una gran pregunta, pero... no sé, eso habría que como extrapolarlo a otra escala, pero por ejemplo, en uno de los ejemplos es como uno de estos espías le pide dinero a su manipulador para imprimir papeletas, volantes a favor del voto amarillo. O sea, desde esa escala hasta espiar, no sé, la mesa ejecutiva del PIT-CNT o hasta Sanguinetti, no sé. Entonces, lo de la influencia... ¿Cómo? O robo de documentos. O robo de documentos. Eso, por ejemplo, claro, habría que ver si logró influir tal cual, pero una de las cosas que nosotros también concluimos es que esa lista de personas que firmaron, que se obtuvo desde ver si un auto tenía un pegotín verde hasta, no sé, robar la lista de la Comisión Pro Referéndum, sirvió para hacer como un fichaje de esas personas, claro, ¿no? Identificarlas, tenerlas fichadas años después en democracia. Incluso uno de los ejemplos es... una persona que va a concursar en el Ministerio de Defensa en el año 97, claro, 10 años después, y bueno, a la persona le niegan el cargo porque entre sus antecedentes cuenta que apoyó el referéndum. O sea, 10 años después ese fichaje de personas influyó en la obtención o no de un cargo público. A ese nivel. Claro, ahí ya estamos hablando de una cuestión hasta uno puede decir más como de delictiva fuerte, ¿no? Sí. Y que incluso también lo otro que cuando ustedes en plena democracia. Y lo de pedir, digamos, que los propios militares hubiesen financiado con dinero público una campaña político-partidaria, también estamos hablando de una desviación de dinero del erario público, ¿no? Son como elementos que más allá del trabajo de inteligencia o de información que podía estar haciendo las Fuerzas Armadas, son elementos como mucho más concretos de intervención en este momento de la política del país. Sí. Además, a través de un acto completamente legítimo en democracia, que es firmar o no, claro, o votar o no a favor de un referéndum, sí. Y lo otro que queremos como dejar el mensaje es el nivel de inteligencia, vaya la redundancia, o sea, el nivel de protocolo de estas entrevistas, de estos documentos, como decía Lucía, o sea, alguien que lo niegue ahora, lo refutás con una imagen. ¿No? Es increíble el nivel de actuación que tuvieron, eso ya de por sí es bastante. Y además que en realidad eso nosotros no podemos, porque no hay documentos que digan las operaciones que fueron llevadas a cabo. No, claro. Pero todo indica dónde, por ejemplo, dice dónde podemos afanar o dónde podemos robar tal lista, y después aparecen en las fichas las personas que firmaron. Se puede inferir que se robaron, ¿no? O sea, no lo podemos corroborar nosotros, pero está en los antecedentes. O sea que con el seguimiento se logró tener esa información.
Ujú. Por lo tanto, si nosotros sabemos quiénes fueron las personas que estaban encargadas en ese momento dentro de la DGID, ¿no? Ellos tenían que estar al tanto porque eran los que... Nadie lo iba a hacer porque sí, capaz que algún fanático lo hacía porque sí, pero estaban cumpliendo órdenes. Entonces, se puede saber quién era el responsable o al menos alguien puede aportar eso, porque si se cometieron estos delitos, alguien estaba detrás de esos delitos. Entonces, si hay una intención, un interés en saberlo, yo creo que estudiando estos documentos se tiene mucha información. Nosotros en muy poco tiempo logramos tener esta información y es parte de un avance, de un proyecto que recién estamos empezando. Entonces creo que si se volcara más esfuerzos a esto, se podría obtener muchísima más información también. Bien, en realidad les quería consultar porque me sorprendió bastante lo que comentaban de que eran civiles los agentes. Yo, como Mauro, había entendido en realidad que se trataba también de militares. Que tal vez la palabra agente da lugar a la confusión. Podemos decirle espías. Claro, bien. Espías y manipuladores. Los espías, entonces estamos hablando de civiles. Sí. Capaz que todavía no llegaron a esa etapa o bueno, tampoco es uno de los objetivos principales, pero da como curiosidad saber, de repente, esos espías estaban insertos en las organizaciones y empezaron a operar para inteligencia, o fue al revés, o inteligencia los mandó introducirse en las organizaciones. ¿Tenemos idea de cómo fue? Si fue en todos los casos igual, ¿cómo fue un poco ese proceso? No Todavía sabemos. No lo sabemos. Y los casos son distintos porque hay un caso, por ejemplo, el de la CUF, claramente era militar. Él era, porque él habla de sus sentimientos y habla del flaco Cordero, que le manden saludos, y que está en una disyuntiva personal en si eso no, o sea, si esto va en contra de todo lo que él cree. Pero bueno, le dicen que siga porque es importante para la causa, digamos. Uh-huh. Pero hay otros que se les paga y que te da a entender de que es un trabajo. Había periodistas, había estudiantes, porque estaban en todos lados. Entonces, saber si ya estaban y los reclutaron, o si, creo que al menos nosotros ahora con la primer parte que hicimos del trabajo, no sé si lo podemos determinar. Claro. Este caso particular sí, porque él habla de sus sentimientos, entonces queda claro por sus vínculos, pero no todos. No todos fueron iguales. No, creo que eso es lo que lo hacía interesante el asunto también, tener gente totalmente distinta con distintos intereses también para infiltrarse en un mismo lugar, ¿no? Y el tema de lo de las credenciales y los militares, que vi ahí en una de las entrevistas de prensa que también tocan ese punto. ¿Qué sucedió con las credenciales de algunos militares durante el tiempo de la recolección de firmas? Sí, en un momento en una de las imágenes, una compañera que... ¿Nombramos a los compañeros? No lo sé. Aprovecho. A todos los que quieran. Amanda Muñoz, Betania Núñez, Iván Fernández, el coordinador es Samuel Blixen, Lucía Blixen y yo. Y Mariana Cianelli. Y Mariana Cianelli, perdón. Bueno, Amanda encontró en una de las imágenes... sí, no se va a entender, sino que se decía directamente que a pesar de que a algunos militares se les había retenido la credencial... habían firmado igual a favor de... O sea, se les retuvo la credencial en el momento de la juntada de firmas para que no firmaran. Claro. Bien de milico igual, porque podés firmar igual. O sea, sin la credencial, si te sabés tu número de credencial, ¿no? Sí, bueno, pero esa fue como la medida que pudieron hacer entre ellos, ¿no? Ahí vos que hablabas de cómo influyeron... Por si los soldados no se acordaban de su número de credencial, quedaban impedidos de poder participar en la recolección. Por eso, algunos firmas. son como detalles que quieren decir cosas más enormes, pero todos son como niveles de incidencia. Entiendo. Les quería consultar también algo más. Si es, digamos, en algún punto razonable poder pensar que las altas esferas del Ministerio de Defensa o el gobierno civil no tuvieran conocimiento de la existencia y desarrollo de estas prácticas llevadas a cabo por oficiales de las Fuerzas Armadas. ¿Ustedes cómo lo piensan? Por más que no lo puedan afirmar por la información que viene exactamente de los archivos, pero ¿cuál es la hipótesis que uno puede tener allí más razonablemente? Qué gran pregunta. Yo no sé, me animo a decir que era como un aparato demasiado grande como para que no se supiera nada acerca de él. O sea, el nivel de montaje era demasiado enorme. Uh-huh. Pero no lo sé. Bueno, ayer, por ejemplo, veía en subrayado al expresidente Sanguinetti diciendo que él negaba todo el espionaje, ¿no? Lo que decía yo, vamos con un medio documento y
le rebatimos el argumento, pero bueno, él decía que en su gobierno había habido plena democracia, no había habido espionaje. Bueno, tal vez se sabía y se negaba hasta hoy. No lo sabemos. ¿Y ustedes consideran que puede haber implicancias o puede haber consecuencias de esta investigación que está llevando a cabo, que es académica, que tiene que ver, bueno, justamente con descubrir qué estaba pasando en un momento histórico del país? Si puede tener efectos en términos políticos o incluso judiciales. Yo creo que eso va a depender del interés que haya político, porque tenga porque esto llegue a algún lado, porque en realidad la comisión viene trabajando en esto y me parece que en los documentos hay evidencias de que al menos algunos estaban involucrados, algunas personas lo sabían y parte de esas personas se las ha citado y han negado todo. Entonces creo que se debería tener otra actitud un poco más creo que más incisiva. Sí. Tal vez me saca la periodista de adentro, pero hay casi como una cuestión de develar la verdad. O sea, es algo que sucedió. Entonces está más allá de hasta dónde llegue la comisión investigadora. Eso, que nieguen o incluso algunos militares se han negado a ir a declarar a la comisión investigadora porque dice que van a perder el tiempo con ellos. O sea, hay como una cuestión de que se sigue negando algo que se sabe que fue así. Entonces, no sé, capaz que es tal vez muy romántico, pero hay como un compromiso de mostrar la verdad. Y bueno, no sé, después quedará en la comisión investigadora y en la justicia, como yo le dije, lo que siga. Cuéntanos un poco acerca de alguna de las otras líneas de investigación que tiene este proyecto, más allá de esta investigación concreta sobre la influencia de los militares de cara a la campaña por el referéndum de la ley de Cauciá en el año 89. Sofía, contanos acerca del laburo que están haciendo ustedes. Bueno, en realidad nosotros no trabajamos puntualmente con esa época, o sea, con el voto verde, sino más bien con la época de dictadura. Ajá. Y cómo se fueron solidificando los organismos que estaban en torno a esta dictadura. Sí. Más puntualmente, el CID, el Sistema de Información de Defensa, y OCOA, que es el órgano coordinador de operaciones antisubversivas, que se encargaban justamente de coordinar las operaciones entre las fuerzas conjuntas. Sí vimos a través de la sistematización detenciones, ratoneras, allanamientos, o sea, todo lo que es operativo, Sí. Lo pudimos ver ahí mismo en los documentos y al sistematizarlo pudimos ver cómo se relacionaban las fuerzas, entre ellas las unidades, los grupos de patrullaje, los equipos que se encargaban de operativos un poco más complejos y siempre llevando como una línea de entrever allí al CID, al Sistema de Información de Defensa, como influyente, ¿no? Como aportando esta lógica o esta sistematización de la inteligencia. Bien. Y sobre esto último, ¿hay alguna conclusión también que puedan tener primariamente sobre qué se puede decir sobre ese funcionamiento del aparato represivo del Estado durante la dictadura que no supiéramos antes de encontrar el archivo Berruti? Bueno, se puede decir que el Sistema de Información de Defensa sí fue un organismo hegemónico dentro de la coordinación. Ajá. Y dentro de la labor de lo que era la sociedad o la perspectiva que se tenía. Esta parte principalmente se pudo lograr a través de un documento llamado Política de la República, dentro de mismo de uno de los rollos que sistematizamos. Y en congruencia con los decretos y algunas cosas que salían en el diario oficial, vimos como la visión que tenían los militares de cómo debería de ser una república y cómo eso después se fue pragmatizando a través de leyes que sí se relacionaban con este documento o no, como que había como un vacío ahí con respecto a cómo ellos abordaban o cómo creían que debía ser la república. Y bueno, y a través de esto y a través de los años, a partir del 65 se crea el Sistema de Información de Defensa y va teniendo sus cambios a lo largo del tiempo, más puntualmente en el 71 y 73, donde, bueno, empieza la época de dictadura y van teniendo como más aborde dentro de la sociedad, el Sistema de Información de Defensa.
Bien, esto que nos están contando es parte de la investigación que se financia con fondos de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de la CESIAM de la UDELAR. El proyecto se denomina, como decíamos al principio, Sistematización, Tratamiento y Difusión de la Información Digital vinculada con las investigaciones en materia de graves violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente y terrorismo de Estado. Se le ocurrió a Samuel Blixen este nombre tan eterno, tan práctico. No sé, largo yo solo pregunto por qué. Pero ¿Por qué? qué impresionante, casi todos periodistas. Blixen copado por la academia, ¿no? Claro, Porque por Blixen el con lado, un titular jamás podría. Tomado por la academia, completamente tomado por el espíritu académico. Y también les recordamos que este trabajo lo integra un equipo de periodistas y docentes muy importante en cuanto a tamaño y también en cuanto a su trayectoria y su idoneidad, que componen Betania Núñez, Amanda Muñoz, Tania Ferreira, Samuel Blixen, la periodista Mariana Gianelli, el docente Iván Fernández y la licenciada en Ciencias Lucía Blixen, y también como estudiante con quien teníamos el gusto de conversar en esta misma entrevista, que es Sofía Sánchez. Así que bueno, si quieren saber también más sobre estos temas, han salido la semana pasada sendos artículos en La Diaria y en Semanario Brecha que pueden consultar, pero bueno, queríamos tener un poco también de primera mano lo que venían laburando y lo que venían descubriendo, y bueno, esperamos que a medida que haya más resultados y que avancen en esta sistematización, podamos volver a conversar. ¿Podemos pasar un poquito el chivo? Sí, claro. Dentro de poco va a empezar entonces el proyecto de extensión. La idea es que se acerquen estudiantes interesados en el tema, en sistematizar estos datos, porque como decía Lucía hoy, cuantos más seamos, más rápido se puede llegar a investigaciones de este tipo. Recordemos que son 3 millones de archivos, los cuales hay que sistematizar. Y bueno, por eso invitamos a todo estudiante de la facultad que esté interesado en trabajar. Quizás la parte más engorrosa, que es sistematizar estos datos, pero para llegar a una causa. Les hago una cortita más sobre este tema. Claro, es un proyecto de extensión que tiene como contraparte a madres y familiares de detenidos desaparecidos, ¿no? ¿Cuál es la participación que han tenido como organización madres y familiares en esto, más allá de su apoyo? Bueno, en nuestro caso, en el grupo que investigó estas organizaciones en época de dictadura, tuvimos de coordinadora a Nilo Patiño, que es de madres y familiares. Y lo bueno que tiene es trabajar con gente que sí vivió estas épocas, ese legajo y lastre de información, que de repente uno como estudiante no tiene esa impronta por no haberlo vivido, ¿no? Y bueno, esa conjunción de una persona que vivió una época y nosotros ahora es súper benefactor para construir la época y para ponernos de cara una información sin tener un preconcepto. Sí, ¿se sorprendieron en algo las viejas, como se le dice cariñosamente a las madres detenidos desaparecidos, con los hallazgos que iban encontrando? ¿O les parecía que, o sea, no para ellas no era nada nuevo esto y era confirmar algo que ya se esperaban? No hemos tenido oportunidad de hablar con ellas, pero sí, nos encantaría saber qué les pareció. Recién la semana pasada tuvimos la posibilidad de presentar estos resultados preliminares, falta muchísimo. Y bueno, veremos. Pero sí, está bueno ver qué repercusiones tuvo. También es importante señalar que, además de los estudiantes y docentes que están trabajando en esto, está también la Facultad de Ingeniería, que va a ser clave para el tema de cómo procesar tanto volumen y nivel de imágenes y archivos, ¿no? Porque nosotros lo hacemos así a ojo, mirando imágenes y pasando. Sí, a planilla Excel. Exacto, muy, muy, muy rudimentario. Y bueno, ahí está la Facultad de Ingeniería, que tiene que agregar su know-how para acelerar las cosas. Así que sí, es un trabajo interdisciplinario completamente. Muy bien. Bueno, les agradezco mucho a las 3 por este tiempo que hemos compartido aquí en la radio de la universidad. Y bueno, las esperamos pronto cuando haya más novedades acerca del archivo Berruti y su sistematización. Bueno, muchas gracias. Gracias. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.